Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos al ejercicio número 8, gráfico de funciones a partir de condiciones. Dibujar una función que cumpla todas las siguientes condiciones, ¿sí? Bueno, este ejercicio apunta a traer a la memoria todos los conocimientos que venimos viendo de continuidad y también de otros temas, ¿sí? Entonces, no va a servir, ¿sí? Bueno, yo voy a ir leyendo las A, B, C y D, las 4 condiciones que nos da para dibujar nuestra función. Y mientras voy a ir haciendo algún repaso, ¿sí? De algunas cosas. Entonces, f es continua en todos los puntos, excepto en x igual menos 1 y x igual 2. Bueno, o sea, en x igual 1 y en x igual 2 va a presentar una discontinuidad o no. Si no es continua, es discontinua. Como vimos anteriormente, si es discontinua puede haber una discontinuidad esencial o una discontinuidad evitable. ¿Sí? Eso se le acuerda, ¿no? Acuérdense, en la discontinuidad evitable existía el límite. Existía el límite, pero este límite era distinto a la imagen. Gráficamente teníamos algo así, ¿no? Fíjense que en este grafiquito que se dice, la imagen puede estar ahí arriba. El límite existe porque el límite por izquierda y el límite por derecha coinciden, pero la imagen es distinta, por lo tanto se lo llama discontinuidad evitable, ¿sí? En cambio, cuando es esencial, directamente el límite no existe. Entonces, ya con la no existencia del límite, podemos decir que es una discontinuidad esencial. Y esto lo podemos ver gráficamente. Acuérdense, esto podría venir acá. En este caso es una discontinuidad esencial de salto finito, ¿sí? Este salto se puede medir. O acuérdense, la discontinuidad también puede ser de salto infinito, generalmente cuando presenta alguna asíntota vertical. ¿Sí? Bueno, eso no hace falta, ahí no lo dibujo, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta, ¿no? Esencial cuando no existía el límite, evitable cuando existía el límite, pero era distinto a la imagen, ¿sí? Entonces, eso para tener bien en cuenta a la hora de dibujarlo, ¿sí? Vamos al siguiente paso. B. En menos infinito menos 1 resulta estrictamente creciente y no tiene raíces. Bueno, estrictamente creciente es que siempre va hacia arriba, ¿no? Que va creciendo y no tiene raíces. ¿Qué significa que no tiene raíces? Que no tiene raíces significa que no cruza el eje X, ¿no? No cruza eje X. Ahí está. ¿Sí? Perdonen mi letra. No cruza eje X. ¿Sí? Siguiente paso. Existe el límite de x tendiendo a menos 1 de f de x. Buen dato. Y con esto creo que completamos la parte A. ¿Por qué? A ver. Si existe el límite de x tendiendo a menos 1, bueno, pero sabemos que hay una discontinuidad, que habría menos 1. De una discontinuidad evitable, ¿no? Porque existe el límite. Existe el límite, pero bueno, la imagen va a ser distinta. Pues si la imagen sería igual, sería continua. En cambio, acá nos dice que nosotros no es continua en x igual menos 1. Entonces la imagen va a ser distinta. Ese límite, pero el límite existe. En cambio, en x igual tendiendo a menos 2 de f de x, el límite no existe. Por lo tanto, estamos ante una discontinuidad esencial si no existe el límite. ¿Sí? Acá ya completamos el estudio de la primera. ¿Sí? Entonces podemos decir que el límite cuando x tiende a menos 1 es una discontinuidad evitable. ¿Sí? Y cuando el límite de x tiende a 2 es una discontinuidad esencial. ¿Sí? Porque, a ver, es evitable porque existe el límite, pero la imagen es distinta porque si no sería continua. Y en x tendiendo a 2, al no existir el límite, ya podemos decir que hay una discontinuidad esencial. Que existe el límite, que existe el límite, seguimos completando este concepto. Que existe el límite, ¿qué significa? Que el límite de x tendiendo a menos 1 por derecha tiene que ser igual al límite de x tendiendo a menos 1 por izquierda. ¿Sí? Si no son iguales, obviamente no existe el límite. Bueno, y para que no exista el límite, obviamente tiene que ser distinto, ¿no? O sea, el límite de x tendiendo a 2 por izquierda tiene que ser distinto al límite de x tendiendo a 2 por derecha.
Esto como parte básica del límite. Espero que se entienda, ¿sí? Bueno, espero que se entienda o que me sigan el razonamiento, ¿sí? Entonces, y el último paso es inyectiva en -1, 2. Bueno, acá viene el repaso de qué es inyectiva, ¿no? ¿Qué significa que una función sea inyectiva? Voy a borrar esto, que esto ya lo deberíamos saber de la unidad de límites. Y vamos a definir esto, ¿sí? ¿Qué significa que una función sea inyectiva? Que para cada valor de x, vamos a anotarlo, pongan pausa, traten de recordar la definición y lo hacemos juntos, ¿sí? Ahí está. ¿Qué nos dice? Que a distintos elementos del dominio le corresponden elementos distintos del codominio. Sí, el típico ejemplo que se da acá es la función x cuadrado, que podemos decir que no es inyectiva, porque para llegar, por ejemplo, al número 4 tenemos dos valores de x que sean al mismo número. En cambio, inyectiva nos dice que a valores distintos de x le tiene que corresponder valores distintos de y. ¿Sí? Si nosotros para llegar a un valor de y tenemos dos maneras, esto hace que la función no sea inyectiva, ¿sí? Bueno, eso para tenerlo en cuenta, ¿sí? Para tener en cuenta que una parábola ya no es inyectiva, porque para llegar a un valor de y tenemos dos maneras, ¿sí? Ahí está. Entonces, bueno, vamos con esto. Vamos a trabajarlo. A ver. Es continuo en todos los puntos, etcétera. En menos infinito a 1 resulta estrictamente creciente y no tiene raíces. Bueno, de menos infinito a 1, entonces estrictamente creciente y no tiene raíz. Entonces yo la voy a dibujar arriba del eje X. También se podría dibujar solamente abajo del eje X, ¿no? Pero que no tenga raíces, o sea, que no cruce el eje X. Dice que existe el límite de X teniendo a -1, ¿no? Dice que existe el límite de X teniendo a -1. Entonces, bueno, dijimos que si existe el límite, tiene una discontinuidad evitable, porque nos dice que el -1 no es continua, ¿sí? Y nosotros con el paso 6 ya pudimos ver que habría una discontinuidad evitable. Entonces, acá voy a hacer un punto abierto y después va a seguir la función. Ahí estaría la primera parte, o qué sucede hasta -1, ¿sí? Estrictamente creciente. Fíjense que la función crece. Y después que existe el límite, pero que no es continua. ¿Sí? Existe el límite porque los límites laterales coinciden, ¿sí? Ahí está. Después, ¿qué más tenemos? Dice que de -1 a 2 es inyectiva, ¿sí? Entonces, la forma para llegar de -1 a 2 significa que no puede haber una parábola, o sea que ningún valor de y podemos llegar de dos maneras. Entonces, vamos a dibujar directamente algo sencillo, ¿sí? Ahí, ¿no? Algo así, cualquier cosa. Y acá sí puede haber un cruce con el eje X, porque no nos indica nada, lo contrario, ¿sí? Muy bien, dice que no tiene raíces en el intervalo de menos infinito a -1. Nada más. Bueno, entonces, bueno, esto lo podemos hacer cruzar o no cruzar, esto como quieran. Pero nos dice que en 2 no existe el límite. Entonces, bueno, esta función la voy a terminar acá y la voy a arrancar en otro lugar. No sé, por acá. ¿Sí? Y esta es una de las miles maneras que tenemos de dibujar la función, ¿sí? Esta es una. Entonces cumplimos con todas las condiciones. A ver, en 1, en -1 y en 2 no existe el límite. Perfecto. Fíjate que, bueno, en uno tenemos discontinuidad evitable y en otro discontinuidad esencial. Que nos la aclara en el punto C, porque en el C nos dice que en el -1 existe el límite. Bueno, acá existe el límite. Y en 2 no existe el límite. Perfecto. De menos infinito a -1 resulta estrictamente creciente. Bueno, perfecto. Estrictamente creciente y no tiene raíces. Perfecto, cumplimos con eso. Y en -1 a 2 es inyectiva, porque a cada valor de x le corresponde otro valor de y. Sí. Bueno, entonces acá estarían todas las condiciones resueltas, ¿sí? Bueno, este es uno de los miles de gráficos que podemos hacer, ¿no? Así que con eso tranquilos, a mí me interesa que cumplan con las condiciones, ¿sí? Que sea creciente, de menos infinito a -1, que no cruce las raíces, que es discontinuidad evitable en -1, discontinuidad esencial en 2, inyectiva de -1 a 2, con eso, condiciones que nos pone, ¿sí? Bueno, chicos, muchas gracias. El ejercicio 9 va a ser parecido, pero vamos a tener que plantear alguna función, ¿sí? Nos vemos en el próximo video.